Hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga para este estudio y esta predicación de la palabra de Dios. En el capítulo 2 estudiamos que Dios guardó y cuidó a Moisés de manera soberana. Faraón había dado una orden que los niños sean echados al río, y dice el versículo 1 del capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Sabemos que se llamaba el hombre Amram y su esposa Jocabed, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, esta hermana suya era María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, la arquilla, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Estaba allí su hermana María y se ofreció delante de la hija de Faraón y le dijo: te buscaré una madre, te buscaré una nodriza para que cuide del pequeño. Y aceptó la hija de Faraón y fue y buscó a su propia madre, esto es, a Jocabed, y ella lo crió. Y dice el versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Cuántos años tenía Moisés? A lo mejor 5 años o 7 años. Dice allí, el niño había crecido, lo trajo, lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces el niño Moisés creció y fue instruido intelectualmente, académicamente en Egipto. Estaba leyendo un comentario que él estudió en una universidad que se la conocía como la Universidad del Sol. Y Moisés recibió todo el estudio que un egipcio académico, intelectual podía recibir. Pero no había sido formado su carácter. No hay duda que Moisés era un hombre que había aprendido a resolver las cosas por su cuenta. Y cuando él salió para mirar a sus hermanos, porque estaban siendo oprimidos, vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos y lo defendió. Y de tal manera lo golpeó que lo mató. Y luego dice que lo escondió en la arena. Primero vio a todos los lados, pero no vio arriba, que Dios lo estaba mirando. Y esto fue motivo para que él huyó al desierto, a la tierra de Madián. Madián es lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, y está cerca del monte Sinaí. Y 40 años estuvo él en el palacio recibiendo academia, pero 40 años el Señor lo llevó al desierto, allí en Madián, donde estuvo cuidando ovejas, y ovejas que no le pertenecían, como dice el capítulo 3, el verso 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, no eran propias. Él lo tenía todo en el palacio, pero la Biblia dice en Hebreos que se mantuvo como viendo al invisible, y él dejó toda esa vida cómoda para ir a la incomodidad de Madián
y también a la incomodidad del desierto, donde él sufrió, pero su carácter fue forjado. También Dios dejó su trono de gloria y se rebajó. Y Él vino en la persona del Señor Jesucristo a este mundo. De la comodidad vino a esta incomodidad, porque aquí en la tierra se sufre y se sufre mucho. Moisés tenía que aprender la humildad. Y en el capítulo 3 se habla del tema: Dios llamó, preparó y comisionó. Comisionó significa le dio un encargo a Moisés. Lo llamó, lo preparó y lo comisionó. Y yo creo firmemente que esto Dios hace hoy con todos nosotros. Nos llama porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él nos capacita y luego Él nos comisiona. Nos ha dado un encargo que es un encargo ineludible. Dios llamó, preparó y comisionó a Moisés. Primero, Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente. Esto nos dicen los versículos 1 al 6. Dice el verso 1 que estaba apacentando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, Jetro, y también conocido como Reuel. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. La palabra Horeb o el nombre Horeb significa desierto, tierra desierta, y es lo que más adelante se denominó el monte de Sinaí o el Sinaí. Es el lugar en el que anduvo el pueblo de Israel por 40 años por su desobediencia, porque ellos tenían que ir de la tierra de Gosén a la tierra prometida, pero por causa de su rebelión, por causa de su falta de fe y confianza en Dios, porque eran quejumbrosos, tuvieron que andar pastoreando y dando vueltas en el desierto por 40 años cuando Dios les dio leyes al pueblo. Entonces llegó hasta el monte Horeb. Era también necesario durante esos 40 años de preparación que Moisés conociera todos esos lugares, porque cuando Moisés cumplió 80 años, Dios le ordenó que vaya y saque al pueblo de Israel, lo saque de la esclavitud de Egipto y que lo guiara a la tierra que fluye leche y miel. Y entonces Moisés estaba preparado. Miren que a los 40 años estaba preparado académicamente, pero no estaba preparado emocionalmente, no estaba preparado ministerialmente, no estaba preparado su carácter. José, en cambio, a los 30 años tenía un carácter como el de Cristo y Moisés no. Dios lo usó a José desde los 40, desde los 30 años, y a Moisés lo usó desde los 80 años, porque él estuvo 40 años en el palacio, 40 años cuidando las ovejas de su suegro Jetro y luego 40 años pastoreando al pueblo de Israel y lo llevó y lo introdujo a la tierra prometida. Eso implica que la madurez en los creyentes no es igual. Hay creyentes que ya son maduros espiritualmente a los 18 años, 20 años. Otros, en cambio, siguen siendo inmaduros a los 40. Una prueba nomás, para que usted sepa si es maduro o no. La persona, el creyente maduro, no se resiente ya, por nada. No se resiente. Y hay creyentes que tienen 60 años y todavía son resentidos por cualquier cosa. Hermanos, esa es una terrible muestra de inmadurez. Una persona con madurez espiritual ya no se queja, vive con contentamiento. Y es una persona que ha aprendido que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor.
es una persona que ha aprendido el autocontrol. Y la madurez la va alcanzando conforme va conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo arreglaba el asunto Moisés? A puñetazos. Decimos en esta ciudad, le cayó a golpes al egipcio y le chorreaba la sangre a ese hombre y luego lo cubrió con arena. Y después, cuando él llegó cerca de Madián, vio que los pastores estropeaban a unas 6 doncellas y él las defendió. ¿Cómo las defendió? A puñetazos, a puñete y patada. Y él pensaba que de esa manera podía liberar a Israel. Y Dios le dijo, no, esto no es con puñetes, no es con patadas, no es tomando abogados, no es amenazando, te meto un juicio. Esto es con una vida intachable, es con una vida santa, es teniendo un carácter como el de Jesús. Sí, hay 2 maneras de defendernos. La una es que frente a la calumnia nosotros vamos a Dios en oración, y la otra es que nos vengamos con lo que tenemos. Y dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová. Hermanos y amigos, cada vez que ustedes en la Biblia vean el ángel de Jehová, está hablando de Jehová mismo. Aquí tenemos una cristofanía, una aparición de Cristo o aparición de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque a Dios nadie le vio jamás, pero el que ha visto al Hijo, dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este ángel de Jehová es Jehová mismo. Y ya veremos más adelante quién es Jehová. En el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver la zarza, apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este es el poder de Dios, que arde en una persona y no se consuma de ninguna, no se consume, no se extingue. Y es el poder de Dios en nosotros. Dice el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces la zarza ardiente, dicen algunos autores, algunos estudiosos, es un cuadro precioso del pueblo de Israel que pasó por duras pruebas y tribulaciones, por el fuego de la aflicción y nunca fue exterminado. Hay que decirlo con verdad, el pueblo de Israel es indestructible. Hoy el pueblo de Israel está vivo y es un pueblo que no conoce a Dios. Muchísimos de ellos no conocen a Dios, pero las tribus de Israel están hoy dispersas por todo el mundo. Otras tribus todas desaparecieron, no hay rastro alguno. Entonces este fuego que arde da a conocer el pueblo del Señor. Y también podríamos decir la iglesia. La iglesia del Señor es indestructible. La iglesia del Señor, que somos los creyentes, pasamos por pruebas, por tribulaciones, por adversidades, enfermedades, crisis, pero la iglesia es indestructible. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese fuego entonces representaba a Dios, un fuego que no se extingue, un fuego que no se apaga. La visión tenía como propósito hacerlo acercar a Moisés. Y luego Dios lo llamó en el versículo 4 que ya leímos y le dijo,
Moisés, Moisés. Cuando en la Biblia se repite 2 veces el nombre de una persona, hombre o mujer, significa que es urgente. Significa que es importantísimo. Significa que ese llamado debe ser atendido de manera inmediata. Moisés, Moisés. También Dios dijo, Abraham, Abraham. También cuando llamó a Samuel le dijo, Samuel, Samuel. Y a Pedro le dijo, Simón, Simón. Y a la mujer afanosa llamada Marta le dijo, Marta, Marta, preocupada y turbada estás con tantas cosas, pero una cosa era necesaria. ¿Cuál era? María había hecho todo con anticipación y sabía ella exactamente a la hora que Jesús venía, y cuando Jesús vino, ella tenía todo terminado y estaba preparada y estaba muy bien vestida para estar a los pies de su maestro y escucharlo. En cambio, Marta era una persona no tan bien organizada y deja las cosas para el último momento y no tenía tiempo para estar a los pies del Señor. Así hay tanta gente. ¿Y por qué llega tarde? No, dices que no tengo tiempo. No, es que me llegó. No, no hay justificación. Sencillamente no tenemos bien organizado el tiempo. Y por eso le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Acá le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Verso 5, y dijo, no te acerques, porque nadie puede ver a Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En muchísimos países del Medio Oriente, cuando uno entra a una casa, se tiene que quitar el calzado. Y la persona que quiere visitar y conocer sus templos, se tiene que quitar también el calzado. Bueno, sí he tenido la oportunidad de estar en algunas casas en Egipto y les afirmo que las casas por dentro son impecables, totalmente limpias, pero no se debe entrar con calzado, o nosotros le llamamos con zapatos. Tienen que estar los pies bien limpios. Es una terrible falta de respeto ingresar con sandalias, con calzado. Y esto es lo que está aquí sucediendo, era Tierra Santa, y Moisés andaba con ese calzado que andaba por todo el mundo, y le dijo, quita ese calzado, porque estás en Tierra Santa. Y no hay duda que Moisés lo hizo así. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nadie ha mirado a Dios, pero sí hemos mirado, sí hubo personas que miraron a Jesús. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él sí vio al ángel de Jehová en el verso 2 y también en el verso 4, pero a Dios nadie le vio jamás. Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente. Y hermanos, Dios llama a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la persona que acude a Él recibe el perdón de pecados y Él lo capacita y Él lo usa. En segundo lugar, Dios comisionó a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto. Dios lo comisionó, lo llamó, lo había preparado, porque al que Él usa, lo prepara, al que Él llama, lo prepara, lo usa, lo sustenta, lo aprueba. Y esto lo tenemos en los versículos 7 al 12. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor.
a causa de sus exactores. Esa palabra significa cobradores de impuestos. Eran hombres injustos, hambrientos de dinero, exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Aquí yo estaba pensando en tantos hermanos que se hacen una casita bien pequeñita y dicen los ingenieros civiles, y si usted va a hacer un cuartito de 3x3, son 9 metros cuadrados, y dice grandote ese cuarto, no, eso es estrechísimo. Miren, lo mismo cuesta uno de 4x4, pero probablemente no hay el terreno suficiente. Pero qué bonito es vivir en una casa amplia, aunque no lujosa, y también que tenga un patio, que tenga un jardín, que tenga unos árboles. Y aquí dice el Señor, vea, yo los quiero llevar a una tierra buena y ancha, no una tierra angostita como la que vivimos. Hay también tantos hermanos que son parte de un templo que abren la puerta y ahí pasa el colectivo. No tienen ni un pedazo de patio, no hay una plantita, no hay nada. La verdad que es triste, muy triste todo eso. Y Dios quería llevar a Israel a una tierra buena y ancha. Tenían que tomarla, tenían que tomar posesión de ella, pero cada tribu tenía que luchar. Mi padre me contaba que, bueno, hace unos 100 años, en los alrededores de Milagro no tenían dueños las tierras y que los agricultores tomaban la tierra que les parecía. Y uno podía labrar 20 cuadras, otro 40, otro 50, dependía de la capacidad de cada uno. Así sucedió en la tierra prometida. Las tribus se introdujeron allí y cada una tenía que pelear. Hubo tribus negligentes, ociosas, que encerraron poco terreno, otras en cambio conquistaron mucho terreno. Depende de la visión, depende del trabajo abnegado de la persona. Asimismo también, todo tiene que ver con la visión que la persona tiene. Lo que Dios les dice es, yo los quiero llevar a una tierra buena y ancha, una tierra espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Esa es la parte de Dios, dar la tierra, pero la parte de las tribus era trabajar, luchar, tenían que pelear con los enemigos, con los cananeos que estaban allí tomando posesión de esa tierra y entonces vivir. Y decía, les voy a dar que ustedes habiten casas que no construyeron, que tomen agua de pozos que no cavaron y que coman fruto de fincas y de árboles que ustedes no plantaron. Dios era bueno dándoles lo mejor de la tierra. Dice, yo los voy a llevar a los lugares del cananeo. Vean el verso 8. Del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los terminados en eo. Todos esos eran cananitas. Eran feroces y tenían que ser derrotados. Porque hermanos, nada es fácil. Un hombre que pone su mirada en una buena chica, un muchacho, tiene que conquistarla. Y si la chica tiene mucho valor y la chica se valora, ella no es fácil de conquistar. No es cualquier carnada para cualquier pez, no. Las chicas cristianas, las que temen a Dios y que se han guardado en virginidad y pureza, el muchacho tiene que orar, tiene que luchar, tiene que conquistarla, porque tiene mucho valor. Bueno, hay tantas carreras, hay carreras que son más fáciles, otras que son más difíciles, hay universidades donde se puede pasar un poco más fácil y hay otras que son muy complicadas. Así que depende del coraje de la persona, depende de la decisión.
Cada uno decide. Y aquí Dios está diciendo, la tierra es ancha, la tierra es espaciosa, fluye leche y miel, pero ustedes tienen que luchar, ustedes tienen que pelear contra el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo y todos los eos. Ustedes tienen que ser vencedores. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios como respondemos nosotros. Pero esto que respondió Moisés es bueno. Antes usaba la primera persona, el singular. Antes él decía yo, lo quiso hacer en su fuerza, con golpes, a puñetazos, con patadas. Así quería hacerlo él, pero ahora no. Dice el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios. Ahora se presenta como un hombre débil. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Así también respondió David cuando era perseguido por Saúl. ¿Quién soy yo? Me dijo en algún momento, ¿por qué persigue mi señor el rey a una pulga? Así se consideraba el más grande rey que tuvo Israel. Y entonces, como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién soy yo? Pero en cambio el orgulloso dice, ese trabajo es como para mí. Yo me he preparado, yo me gradué con honores, yo tengo mi maestría, yo tengo PhD. No, yo me gradué en una universidad prestigiosa. A esa persona Dios no usa. Dios usa al humilde, al sencillo. Dios usa al débil. Hermano, anótelo por allí. No usa al fuerte, sino al débil. Cuando uno es débil delante de Dios y digo, Señor, si tú no me ayudas, fracaso. Pero ese que se jacta y dice que lo puede hacer, a esa persona Dios no lo usa como su instrumento. Entonces aquí en el versículo 11 ya no vemos al jactancioso Moisés, al que mató al egipcio y lo enterró, lo sepultó debajo de la arena. Ya no vemos al arrogante Moisés que golpeó a esos pastores y defendió a esas chicas con su fuerza, con sus puñetes. Ahora vemos a un hombre que había aprendido a depender de Dios. Bueno, las chicas puede ser que pongan sus ojos en un hombre que es peleón y piensa que las va a proteger. No, ese hombre peleón con esos mismos puños la va a golpear. Tiene que ser un hombre que use sus manos para trabajar y para amar, que use sus manos para dar, no para dar puñetazos, porque todavía hay hombres cobardes por todos lados, ¿verdad? Cobardes que le dan de golpes a su mujer, cobardes. No, estas manos son para trabajar y para amar y para dar, para que a la esposa y a los hijos no les falte nada. Y así era Moisés antes. Moisés usaba los puños, pero ahora no. Dice, Dios había hecho algo nuevo en él, había formado su carácter. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Habían pasado ya 40 años y él se había olvidado mucho de lo que aprendió en Egipto. Ahí aprendió cosas buenas y cosas que tampoco, que no eran buenas. Y él respondió, y Dios le dijo en el verso 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué monte? El monte de Horeb, que se llegó a llamar el monte Sinai.
Hermanos, tengan la amabilidad de buscar 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Sean tan amables en buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. ¿A quién Dios usa? Dios hizo de Moisés un hombre manso, un hombre humilde, al punto que se lo conoció como el hombre más manso de la tierra. Y a esa persona es la que Dios usa. Cuando Moisés en debilidad dijo: Señor, yo no puedo. 26 al 29 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no usa a esas personas, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio. A veces personas que no tienen mucha educación, su familia no tiene un gran apellido, han crecido en un lugar sencillo, ni calzados se ponían cuando eran pequeños, y eso es lo necio. Personas que uno dice: y esa persona no tiene ningún futuro. De pronto Dios la toma y la transforma. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Segundo, y lo débil del mundo Dios hizo del gran Moisés, del prepotente Moisés, del arrogante Moisés, del PhD Moisés, hizo un hombre débil. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. Se presentó este hombre 40 años como pastor, cuidando ovejas. ¿A qué se dedicaba el PhD? A cuidar ovejas. Tenía doctorados, tenía maestría, tenía todo y estaba cuidando ovejas. Porque Dios estaba formando su carácter. Y entonces dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a Faraón, hombre arrogante, jactancioso. Y tercero, y lo vil del mundo, lo vil. Ser pastor era vil. Hoy también, pues. Ser pastor no es ser cosa importante. Cuando yo iba a las reuniones de padres de familia, en la escuelita donde estudiaron nuestros hijos, siempre me preguntaron: ¿y usted qué título tiene? Le digo: soy pastor. ¿Y qué es eso? Dice. Yo le digo: yo me dedico a pastorear, cuido un rebaño de personas. Pero dice: eso no vale para nada. Dice: ¿qué título tienen ustedes? Le digo: yo soy pastor. ¿Se dan cuenta? Para el mundo eso no tiene valor. Entonces dice el verso 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuándo es que Dios usa a una persona? Cuando ha sido un necio, cuando ha sido un débil y cuando ha sido un vil. Entonces la persona en debilidad dice: Señor, imposible sin ti. Y allí Dios a esa persona débil la usa. Al fuerte no, al jactancioso no, al ilustrado no, al débil, al humilde, al que dice: Señor, sin ti no puedo hacer nada. A esa persona Dios usa. Por esta razón era necesario que Moisés vaya ¿a dónde? Al desierto, y esté allí cuidando rebaños de ovejas, haciendo de él un hombre humilde, un hombre sumiso y dependiente de Dios. En tercer lugar, Dios dio a conocer su nombre a Moisés y a su pueblo. Le dio a conocer su nombre porque
Dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Este yo soy el que soy es un tetragrama de 5 letras. Yo soy el que soy es el nombre Jehová. Y Jehová es el Dios cercano, el Dios íntimo. Y es tan íntimo, tan cercano, que dejó su trono y vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando Él ascendió, no nos dejó solos, sino que envió el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de nosotros. ¿Quién es Jehová? El Dios cercano. He aquí, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Dios no duerme, porque Él es cercano. Él es Jehová. Y ese nombre los israelitas tenían mucho temor de nombrar. Hermanos, hoy el mandamiento que más se rompe es el número 1: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hoy por todas partes se nombra a Dios, pero no se lo conoce, no se lo honra, no se lo respeta, no se lo adora, no se lo obedece. La palabra Dios, el nombre de Dios está en boca de la mayoría de las personas, pero es solamente una blasfemia, porque nombrar a Dios sin conocerlo, nombrar a Dios sin honrarlo, sin obedecerlo, sin respetarlo, sin hacer de Él nuestro Señor, es sencillamente una blasfemia. Y respondió Dios a Moisés en el verso 14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, también Jesús en el Sermón del Monte dijo: y que cuando oremos, ¿qué debemos hacer? Que no usemos de vanas repeticiones. Si es bueno que la oración en algún momento ponga el celular y grábela, y después se la escucha, y verá que hay oraciones que dicen: Señor, yo te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, que venga, Señor, que tú me mires, Señor, mira, Señor, que traigas rápido a las personas que vienen por allí, Señor y Señor. Y 1000 veces la mitad de la oración va con la palabra Señor. Y esas son vanas repeticiones. Por esa razón es bueno que una oración también sea grabada para que sea escuchada. A ver, luego la oímos. Y por esto, para no usar vanas repeticiones, también a veces se les pide a los hermanos que van a dar su testimonio que lo escriban en un papelito, para que digan lo preciso y no caigamos en la repetición que no edifica. El nombre de Dios tiene que ser reverenciado. Y hermanos, cuando lo pronunciamos, tiene que ser porque conocemos su significado. Jehová es mi Dios. Debemos de estar convencidos, persuadidos, con temor reverente, que Él es Dios y es también mi Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano. Entonces tenía que decir que el Dios de Israel es Jehová, y Jehová cercano, Jehová íntimo. En cuarto lugar, Dios puso en la boca de Moisés su mensaje para los ancianos de Israel. Me agrada mucho esto.
Qué bueno que un maestro el domingo en el grupo discipulado diga: Señor, hoy le voy a hablar a tus discípulos. Pon tus palabras en mi boca. Y cuando vamos a predicar: Señor, pon tus palabras en mi boca. Y cuando nos piden que compartamos un testimonio: Señor, pon tus palabras en mi boca. Y cuando cometemos alguna falta y tenemos que hablar con un agente de tránsito: Señor, pon tus palabras en mi boca. Y si tenemos que entrevistarnos con el alcalde para alguna petición, ¿cómo tenemos que ir? Decir: Señor, pon tus palabras en mi boca. Y cuando un esposo quiere hablar con su esposa porque algo no anda bien, ¿qué tiene que orar? Y ahí sí, hasta ayunar unos 3 días. Y después hablar con la esposa. Al menos si la esposa está enojada. Ayuno y oración. Y decirle: Señor, pon tus palabras en mi boca. Que yo le hable de tal manera que ella me escuche. Y más si el hombre ya la ha ofendido y la ha ofendido una y otra vez. Y también hay mujeres que le tienen temor al marido. Entonces tienen que decir: Señor, pon tus palabras en mi boca. Porque este hombre es altanero, este hombre es grosero. Con él no he podido hablar, pero por favor, Señor, pon tus palabras en mi boca. Dios puso en la boca de Moisés su mensaje. Y esto está desde el 15 en adelante. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Por todos los siglos se me recordará. Y versículo 16: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Dios le dijo a Moisés lo que debía decir. Dios lo instruyó. Diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y le dio palabras de esperanza. Le dio palabra de esperanza. Miren, dice el verso 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Vean una página más adelante, en el capítulo 4, el versículo 12. Éxodo 4, 12. Ahora pues ve, ¿y qué dice luego? Y yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Y cuando Dios nos dice lo que debe hablar nuestra boca, las palabras que digamos siempre serán edificantes. Nunca serán mentirosas, nunca serán calumniosas, nunca serán palabras heridoras, sino serán palabras de verdad, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Yo estaré con tu boca. Y así lo hizo Dios. Y en último lugar, Dios le anticipó a Moisés que le haría justicia laboral al pueblo.
porque ese pueblo de Israel no tenía vacaciones. Miren, gracias a Dios, ¿cuál es el país de los feriados? El Ecuador. En mayo, 2 feriados. Hoy, 1 de mayo, miren, sin trabajar la gente, viernes, sábado, domingo. Y cada mes algún feriado. Y ya mismo ya están preparándose porque viene el 24 de mayo. Otro feriado. Y recién pasó Carnaval, y recién pasó Año Nuevo, y recién pasó Navidad, y tantos feriados. Y claro, el trabajador piensa siempre en él, y el empresario, y el patrón, que tiene que pagar salarios sin que el obrero trabaje. Hay que ponerse en lugar de ellos. Entonces siempre la polarización. En Egipto los obreros eran oprimidos, pero en Ecuador bastante libertad, mucha libertad. Bueno, ahí estaban oprimidos porque trabajaban todos los días, no había feriado y no se les reconocía un salario justo para nada. Era una fuerza laboral gratuita. No estaban afiliados a ningún seguro, no había en ese tiempo. Era una fuerza laboral gratuita. ¿Cuánto dinero hubieran ganado si hubieran trabajado por hora, como se trabaja en Estados Unidos? A 8 la hora, 10 la hora, 12 la hora, 15 la hora, 20 la hora, y las personas trabajan lo que quieren. Y eso ha dado mucha productividad y mucho desarrollo. Bueno, acá en el Ecuador faltó concienciación. Pero aquí tenemos a un pueblo que había trabajado mucho. Y Dios dice, yo les haré justicia laboral. Sí que habían sufrido. Miren el versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios cuando llegare el momento de la salida, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hermanos, el clamor del jornal había llegado a oídos de Dios, porque el pueblo de Israel sufría y trabajaban abnegadamente 12 horas cada día, desde las 6 hasta las 6 de la tarde, y no recibían para nada un pago justo. Por eso le hemos puesto al 5.º punto, Dios le anticipó a Moisés que le haría justicia laboral al pueblo. Y el versículo 22 se cumplió, porque cuando Dios envió la plaga, el castigo de la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel salió para rendirle culto a Dios. Y Dios puso toda generosidad en el pueblo egipcio y les regalaron oro, plata, vestidos, comida y todo lo necesario en abundancia. De esta manera, Dios hizo justicia y que en algo el pueblo sea recompensado por tantos años de servicio, pero ya como esclavos. ¿Cuál es el texto clave? No hay duda, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová es nuestro Dios cercano y Jesucristo muy cercano. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios vino a esta tierra y vivió aquí 33 años
Y cuando Él ascendió, porque resucitó de entre los muertos, Él envió otro consolador, más cercano. No solo vive cerca de nosotros, no solo se pasea alrededor de nosotros, sino que vive dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Cuando una persona confiesa sus pecados y recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo de Dios. Dios llamó a Moisés, Dios lo preparó a Moisés y Dios lo comisionó. Hermanos, Dios nos ha dado una comisión, una gran comisión. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. La gran comisión tiene dos palabras. Es imperativo: haced discípulos. La gran comisión no es ir, sino haced discípulos. Y hacemos discípulos haciendo tres cosas: predicando el Evangelio a toda criatura. Segundo, a los que se convierten hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, enseñarles toda la Biblia. Eso implica la gran comisión. La gran comisión implica predicar, bautizar y enseñar. Y esta es su tarea y la mía. Así como Moisés y Aarón fueron comisionados, usted ha sido comisionado y yo también comisionado. Cada uno tiene que predicar. Hace un momento cantamos: muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones. Su obligación es predicar, mi obligación es predicar. Los creyentes deben de ser bautizados y esos nuevos creyentes deben ser enseñados por la palabra de Dios. Enseñarles la Biblia de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Moisés fue comisionado, Aarón fue comisionado, usted también y yo también. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Ya los hermanos que estaban disfrutando del sueño ya pueden despertarse. Está bien, porque todos nos cansamos, pero ya ahí ya podemos despertarnos. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Precioso el estudio de Éxodo. Gracias por recordarnos que tú llamaste a Moisés, lo preparaste a Moisés y le diste una comisión igual a su hermano Aarón. Tú hiciste de Moisés un hombre manso, un hombre humilde. No era ya el egipcio que creció en el palacio y que estuvo allí 40 años. Era necesario que él vaya a un lugar inhóspito, difícil, el desierto. Y allí sirvió como pastor de ovejas. Y allí aprendió el trabajo esforzado. Allí experimentó el sufrimiento, la soledad, las luchas. Allí fue moldeado su carácter, como el carácter de Cristo. Allí él aprendió a ser manso y humilde de corazón. Allí él aprendió a depender de ti. Entonces, cuando tenía 80 años de edad, tú lo llamaste y lo usaste para que vaya con su hermano Aarón delante de Faraón y saque al pueblo de Israel de la tierra de Gosén a la tierra prometida. Y el corazón de Faraón se endureció, pero con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el corazón de este hombre se sensibilizó y entonces los dejó ir. Pero tú usaste a un hombre en debilidad. Que mis hermanos y yo no nos olvidemos que tú usas al débil, al que reconoce que sin ti no puede, al que reconoce que solo es posible
junto a ti. Señor, te amamos y gracias por darnos a conocer tu nombre, Jehová, Dios cercano, Dios íntimo, Dios verdadero, Dios que vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Que seamos muy cuidadosos en nombrar a Dios. Si lo nombramos, tenemos que nombrarlo con reverencia, con respeto, en una actitud de quietud. El nombre de Dios no debe ser usado para bromas, para que la gente se ría. El nombre de Dios es un nombre sagrado, nombre sobre todo nombre. Ayúdanos, Señor, que no tomemos el nombre de Dios en vano. Y gracias, Señor, por la gran comisión que nos has dado. Implica 3 cosas: predicar el Evangelio, los que se convierten deben ser bautizados, y los que se han convertido y son bautizados, hay que enseñarles la Biblia, la palabra de Dios, sus 66 libros, porque toda ella es la Biblia, la palabra de Dios que permanece para siempre. Hay en este momento algunas personas que no conocen a Jesús y han nombrado el nombre de Dios, pero en vano. Allí de pie, o si algún hermano o hermana, algún amigo conectado o conectada, allí de pie puede confesarle al Señor sus pecados. Dígale así, en su mente y corazón: Señor, me acerco a ti y te confieso todos mis pecados. Te ruego que tu sangre bendita derramada en la cruz me limpie de todo pecado, de toda maldad. Limpia las manchas de mi alma. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname mis pecados. Que tu Santo Espíritu venga a mi vida y hagas desde hoy de mí una nueva criatura, una nueva persona. Gracias por esta nueva vida que me has dado. No una nueva religión, sino nueva vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a todos nosotros como iglesia a permanecer con la mirada en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, les ruego, y a todos que el Señor les bendiga. Desde este lugar les damos un abrazo en el amor de Jesucristo para todos. Dios los bendiga.